Ok chicos, buenas tardes. Vamos a ver entonces nuestro tema que corresponde a sólidos rígidos y movimiento angular. Ok, lo primero que vamos a ver entonces, ¿qué es un sólido rígido? Dice que es un cuerpo formado por varias partículas puntuales que guardan distancia constante entre sí. O sea, es un modelo para estudiar los cuerpos en aquellos casos en los que no podemos suponer que toda su masa se encuentra en un único punto, sino que, como dice allí, que está repartido en diferentes partes de ese sólido. Pues. Okay. Los tipos generales de movimiento de un sólido rígido, ahí tenemos traslación, rotación alrededor de un eje fijo, movimiento de plano general y rotación en torno a un punto fijo, y movimiento en general que abarca los que no están descritos anteriormente. Pues entonces ahí tienen más o menos cómo es cada uno de los movimientos en esta lámina. Igual yo estas láminas se las voy a dejar allá en la plataforma para que ustedes chequen un poquito más sobre esto. Igual es lo que tienen en el material también de apoyo que les dejé ya en la plataforma, pues esta teoría. Ok, en cuanto al movimiento angular, el movimiento angular tiene unas variables de desplazamiento. Esas variables van a ser un desplazamiento angular como tal, que es el ángulo que recorre un objeto respecto a algún centro de rotación, la velocidad angular, la aceleración angular y el tiempo. O sea, y digamos, estas variables son las que nosotros vamos a enfocar para los ejercicios que nos vamos a realizar. Vamos a ir a medida que vayamos viendo los ejercicios que vamos a ver, viendo qué fórmulas utilizar o qué ecuaciones utilizar para cada uno de los ejercicios que vamos a hacer y dependiendo de los que nos estén pidiendo, pues si es velocidad angular, aceleración, desplazamiento y cualquier otro análisis que haya que hacer durante el desarrollo del ejercicio. Pues. Ok, un primer ejercicio me dice, se enrolla una cuerda alrededor de la rueda mostrada en la figura tal, la cual inicialmente está en reposo cuando el ángulo es igual a 0. Si se aplica una fuerza a la cuerda y se le imparte una aceleración de A igual a 4t metros sobre segundos cuadrados, donde t está en segundos, determine como una función del tiempo, fíjense, determine como una función del tiempo la velocidad angular de la rueda y la posición angular de la línea OP en radianes. Entonces, yo voy a partir inicialmente, bueno, me están pidiendo la velocidad angular de la rueda. Esta es la formulita para velocidad angular de la rueda, o velocidad angular, dependiendo o de acuerdo a un cambio en la rotación o en el desplazamiento, que sería el ángulo, y un cambio en el tiempo. Este sería entonces mi velocidad angular y cambio de rotación angular y cambio en el tiempo. Ahora bien, directamente yo no puedo aplicar esta fórmula porque yo puedo expresar esto en función del tiempo, porque el ejercicio me dice determine como una función del tiempo la velocidad angular, pero no tengo un cambio de rotación angular, me dice que es 0 el cambio de rotación angular. No puedo aplicar yo directamente esto para calcular entonces una velocidad angular. Existen otras fórmulas, otras ecuaciones que podemos utilizar. Hay una que es la relación entre la aceleración angular y la aceleración tangencial, que es esta que está acá. Esto sería mi aceleración angular, que es igual a la aceleración tangencial entre el radio. Si yo despejo de allí mi aceleración tangencial de esta formulita, mi aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración radial, aceleración angular por el radio. Ok, yo puedo entonces calcular lo que sería mi aceleración angular. ¿Por qué? Porque yo tengo mi aceleración tangencial, que es esta que me está dando aquí el ejercicio. No me dice directamente aceleración tangencial, pero es una aceleración tangencial que yo debo conocer o debo saber porque estaba en metros sobre segundos cuadrados. Entonces es una aceleración tangencial, porque la aceleración angular viene dada en radianes sobre segundos cuadrados, como lo tienen acá cuando se hace el desarrollo. De eso tienen que estar pendientes. Entonces, fíjense, entonces, aceleración angular, despejamos de allí entonces o sustituimos ahí los valores, y como yo tengo ya mi aceleración tangencial,
necesito la aceleración angular, sustituyo mis valores, sería esta formulita que está acá, la que estamos usando para calcular la aceleración tangencial, sería la aceleración angular. Tiende a confundir un poco. La aceleración angular es igual a la aceleración tangencial, que es la que me están dando, esta, entre el radio. ¿Qué radio tengo yo aquí? 0.2 metros. Es el radio de 0 hasta, o del centro de la rueda, pues. Del centro al borde de la rueda, o del centro al punto P también que tiene acá. Entonces, me quedaría entonces como 20t radianes sobre segundo. Estoy diciendo que la aceleración angular está expresada en radianes sobre segundo. Me queda 20t porque obviamente me están pidiendo que exprese los resultados en función del tiempo, porque no me están dando un valor del tiempo. Entonces yo los resultados los voy dejando en función del tiempo. Entonces esta aceleración angular la dejo en función del tiempo. Ok, ¿para qué me sirve esta aceleración angular a mí? Porque existe otra fórmula que es la aceleración angular está relacionada con la velocidad angular. Fíjense, aceleración angular es igual al cambio en la velocidad angular entre el tiempo, un cambio de tiempo. Entonces, yo por eso inicialmente calculo mi aceleración tangencial para después vincularla con esta fórmula que tengo acá. Entonces, ahora bien, que como esto es un cambio, y los cambios tienen que ver con derivadas, cambio de posición de una posición inicial a una posición final. Entonces, fíjense, la aceleración tangencial es igual, si llevo esto que está acá, lo expreso en forma de derivada, sería a la derivada de la velocidad angular entre la derivada del tiempo. Y esto va a ser igual a 20t radianes sobre segundos cuadrados, que es lo que vale esto que está acá, mi aceleración angular, que ya la calculé previamente. Entonces, si yo meto integrales acá y meto integral acá, me va a quedar la integral de w. Este de t lo paso a multiplicar para acá para que me quede con este diferencial de t también, o con esta variable t, y manejar dentro de esta integral el de t con la variable t. Entonces, la derivada de w de dw es w, que sería mi velocidad angular. Y resuelvo esta integral acá, que es bastante sencilla, le sumo 2 al exponente y divido entre 2, me quedaría entonces 10t cuadrado radianes sobre segundo. Evaluado de 0 a t, ok. Acá igualito evaluado de 0 a w me da w, y evaluado de 0 a t me va a tal cual 10t cuadrado radianes sobre segundo. Así me queda expresada la velocidad angular, también en radianes sobre segundo. Fíjense, la aceleración queda en radianes sobre segundos cuadrados y esta queda en, la velocidad angular queda en 10, en este caso t cuadrado radianes sobre segundo cuadrado. ¿Por qué aplico el cambio o la derivada y integrales? ¿Por qué? Primero me están pidiendo que exprese los resultados en función del tiempo, y luego ya yo sé que la aceleración está relacionada con la velocidad angular, la aceleración angular relacionada con la velocidad angular a través de un cambio, que sería, se transforma ese cambio en derivar. Vemos que las derivadas son cambios de una posición inicial a una posición final. Pues, ¿qué tanto varía un cuerpo de una posición inicial a otra posición final? Entonces, por eso entonces hacemos esto acá con la derivada y luego con la integral. Y ya obtengo entonces mi primer ítem que me están pidiendo, que sería la velocidad angular en función del tiempo, expresada en función del tiempo. Lo otro que me piden, la posición angular de la línea OP en radianes. La posición angular sería entonces el delta W este, o el delta tita este que tengo acá, con el ángulo. Vamos a ver cómo hacemos este. Ok. Ahora, como les decía, esta formulita, como me están pidiendo la posición o el cambio de rotación angular o el ángulo, como lo quieran ver, yo sé que puedo utilizar esta formulita que está acá, porque es la que me expresa velocidad angular, ese cambio de rotación angular entre el cambio de tiempo. Entonces, también hago uso, como me están pidiendo en función del tiempo, también hago uso de las integrales acá, derivadas e integrales. Despejo entonces lo que es de acá, el W. Bueno, ya obviamente ya está despejado. Lo que hago es simplemente convertir esto en derivada, este cambio que está acá, expresarlo en forma de derivada, más bien, igual que el diferencial del tiempo.
que yo sé que la velocidad angular es 10t cuadrado radianes sobre segundo. Entonces agrego integral de este lado, integral de este lado, entonces me va a quedar la integral de dθ es igual, este dt lo paso para acá, para reunirlo igual que hice en el caso anterior con la t cuadrado, para que me queden en la misma variable, con la misma variable, y lo que voy entonces ahora integrar, la integral de dθ es θ, y la integral de 10pi cuadrado, recuerden que le sumo 1 a este cuadrado que tengo aquí, me quedaría t al cubo y divido 10 entre 3, 3,33 radianes, que es la unidad en este caso del cambio de rotación angular o del ángulo, pues, que me están pidiendo acá. Y de esta manera entonces cumplí ya con el otro ítem que me están pidiendo. Entonces fíjense, son dos un poquito me fui muy adelante. Me fui adelante con la presentación. Ok, entonces me estaban pidiendo entonces la velocidad angular. Estoy repasando. No podía calcularla directamente para acá porque no conozco precisamente la posición angular o el cambio de rotación angular. No lo conozco. Entonces hay una formulita que me relaciona la aceleración angular con la aceleración tangencial. Puedo calcular primero esa aceleración tangencial, esa aceleración angular teniendo la aceleración tangencial. Luego hay otra que me relaciona lo que es aceleración angular con velocidad angular, que sería esta, y con esta sí puedo obtener, entonces a través de la derivada puedo obtener mi velocidad angular. Y después que obtenga la velocidad angular, ya como me están pidiendo la posición angular o el cambio, sí puedo utilizar esta formulita, porque ya yo tengo el W, ya el valor de W. Como me están pidiendo en función del tiempo, entonces por eso también aplico lo que hago uso de las derivadas en este caso y de la integral. Ok, vamos a ver otro ejercicio que dice: el motor que se muestra en la fotografía se utiliza para hacer girar un ensamblaje de rueda y soplador alojado en la caja. Los detalles del diseño se muestran en la figura. Si la polea conectada al motor comienza a girar desde el punto de reposo con una aceleración angular constante de 2 radianes sobre segundos cuadrados, determina las magnitudes de la velocidad de la aceleración del punto P en la rueda, después de que la polea ha realizado 2 revoluciones. Supóngase que la banda de transmisión no se resbala en la polea y la rueda. Ok. Fíjense. Lo primero, bueno, que aquí tenemos el dibujito que me están dando. Convertir las revoluciones en radianes. Este dato que me están dando acá, 2 revoluciones, los voy a convertir a radianes. Ya sabemos que un radián o una vuelta completa son 2pi. Un pi, recuerden que vale 180 grados, 2pi serían 360 grados, que es lo que tiene una circunferencia. Entonces convertimos esas 2 revoluciones a radianes. Esto sería mi ángulo o mi posición angular, como vimos en el ejercicio anterior. Me da el 12,57 radianes convertido a esas 2 revoluciones, esas 2 vueltas que me dice ahí, esas 2 revoluciones convertidas allí a radianes. Ahora bien, me están pidiendo las magnitudes de la velocidad y la aceleración del punto P. Cuando, algo importante que tienen que tener esta tablita con sus ecuaciones, determine las magnitudes de la velocidad y la aceleración del punto P en la rueda. Pero me dicen que la aceleración angular es constante. Cuando yo tengo aceleración constante, debo usar estas fórmulas que están acá. Ecuaciones para la aceleración angular constante. Son estas las que me van a funcionar, me van a servir para yo hacer los ejercicios cuando me digan que la aceleración angular es constante. Entonces, yo necesito primero calcular, me dicen determine las magnitudes de la velocidad y la aceleración del punto P en la rueda. De la velocidad angular yo puedo utilizar, entonces, como me piden cuando la aceleración es constante y me piden esta fórmula, que me dicen que estas fórmulas son las que tengo que utilizar cuando la aceleración es constante, entonces yo aplico esta última que está acá. W al cuadrado es igual a W sub 0 al cuadrado más 2 alfa por tita. Vamos a ver quiénes son todos esos señores. Ok, aquí está expresada la ecuación. W sub 0 es 0, no hay un cambio inicial o no hay un valor inicial de velocidad angular,
más 2 por, fíjense, esto que está acá es mi aceleración angular que me está dando el ejercicio, esto que me dice que es constante, que serían 2 radianes, perdón, sobre segundo cuadrado, es mi aceleración constante, esto que está acá, por las revoluciones o la posición angular o los ángulos. Tengo un ángulo final y un ángulo inicial de 0, pues no me dicen cuánto hay, un ángulo, no me dan un valor de ángulo inicial, entonces 0 el ángulo inicial. De aquí yo hago todas las operaciones matemáticas. Recuerden que esto está al cuadrado, deben meter raíz. Después que hagan todas estas operaciones matemáticas acá, multipliquen este 2 por 2 y este 2 por 12.57. Ese valor le van a sacar a raíz porque esto está al cuadrado y les va a dar 7,09 radianes sobre segundo. Esta sería mi velocidad angular en el punto A. Ok, ¿por qué yo no utilicé estas otras fórmulas? No despegué de aquí, no despegué porque no tengo, obviamente. Fíjense que están en función del tiempo. Fórmulas, las otras que tengo aquí están en función del tiempo, aparte sí, en función del tiempo, y no conozco el tiempo. Entonces de acá, de la última, sí conozco todos los parámetros, pues, y puedo utilizarla directamente para calcular la velocidad angular en el punto A. Ahora yo tengo que, como me están pidiendo calcular la velocidad y la aceleración en el punto P, yo voy entonces, digamos, por partes. Calculé en el punto A. Ahora voy a calcular en el punto B. Voy a calcular una velocidad que ahora no va a ser una velocidad angular, va a ser una velocidad tangencial, porque va en la misma tangente de la velocidad que tenía en el punto A. Entonces yo calculo velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio del punto A. Y eso es igual también va a ser a la misma velocidad que voy a tener en el punto angular que voy a tener en el punto B por el radio ahora de B. Entonces ya yo calculé la velocidad angular en un punto A, que me dio esto. Y tengo la velocidad angular en el punto A, el radio en el punto A es 0.15 metros. Yo haciendo todas mis operaciones matemáticas acá, me da que entonces la velocidad angular en el punto B es 2.659 radianes sobre segundo. En este punto de acá, en el punto B. Calculé primero en este punto, los valores de este punto se transmiten para acá, o la velocidad angular de este punto es la misma que se transmite en el punto B, pero utilizando, aquí calculo entonces una velocidad tangencial, que es la que me relaciona velocidad con velocidad angular, velocidad tangencial con velocidad angular. Y calculo también una aceleración tangencial. La aceleración tangencial, ya yo tengo una aceleración angular en el radio, que es este de 0.15, y también entonces calculo una aceleración tangencial. Y con esto en el punto B. Ahora para el punto P, que es el punto que me están pidiendo acá, entonces el punto P, la velocidad en el punto P va a ser igual a la velocidad angular que tengo en el punto B por el radio de ahora del punto B. O sea, digamos que todas las velocidades que se transmiten de acá va a ir por partes, de la de A a la de B hasta llegar al punto P, que es el que me están pidiendo. Entonces ahora la velocidad angular que yo calculé ahorita del punto B, puedo utilizarla para calcular en el punto B, porque es la misma velocidad que se transmite de allí por el radio en el punto B, y me da este valor de velocidad angular. Ahora, la aceleración también tangencial la puedo calcular de manera análoga también. Sería aceleración angular en el punto B por el radio del punto B. Me da entonces 0.3 metros sobre segundo cuadrado. Ahora bien, yo necesito calcular una aceleración normal a sub n, que va a tener una dirección radial y sentido hacia el centro de la circunferencia que describe el móvil. ¿Cómo calcularíamos entonces esa con esta fórmula que tenemos acá, que es esta misma, bueno, que tienen acá? Pues esa aceleración normal tiene una dirección radial y sentido hacia el centro de la circunferencia que describe el móvil. Siempre vamos a calcular entonces esa aceleración. Calculemos una aceleración tangencial en un punto, tengo que calcular entonces la aceleración normal en ese punto. Entonces va a ser velocidad al cuadrado, que es la que tengo acá, entre el radio en ese punto, en el punto B en este caso,
Bueno, acá tienen la formulita que es esta misma que está acá, que está despejada. Velocidad en el punto B al cuadrado por el radio del punto B. Entonces me da esta velocidad o esta aceleración normal. Entonces, ¿para qué? Porque ahora yo quiero calcular la aceleración en el punto P, y la aceleración en el punto P es igual a la aceleración tangencial del punto B y la aceleración normal, el cuadrado de esas aceleraciones, para yo poder obtener en sí lo que es la aceleración en el punto P que me están dando, de acuerdo a esto que está acá. Siempre entonces en este punto, el punto P que tengo acá, se va a generar una aceleración normal, o sea, si se genera una aceleración normal y se genera la velocidad en el punto P, la velocidad que ya la calculamos en este punto P, pero siempre se va a generar entonces, porque estoy digamos en una circunferencia de manera, una parábola, de manera se va a generar entonces una aceleración tangencial y una aceleración normal. Yo tengo que sumar esas dos aceleraciones para sacar, digamos, la aceleración en sí que está actuando en ese punto P. Digamos que un desglose, un vector que se desglosa en un componente X y una componente Y. Eso es lo que ocurre en este punto acá cuando quiero calcular la aceleración. Ocurre para la aceleración, ojo, no para la velocidad. Ok. Y entonces ya cumplo con lo que me estaban pidiendo, la velocidad en el punto P y la aceleración en el punto P. Ok, vamos a ver aquí lo que les explicaba ahorita. Si solamente cambia el módulo, ¿por qué calculo yo esas aceleraciones? En ese caso, la aceleración tangencial y la aceleración normal. Si solamente cambia el módulo de la velocidad con el tiempo, como en un movimiento rectilíneo tenemos únicamente aceleración tangencial, solamente calculamos una aceleración tangencial. Pero si solamente cambia la dirección de la velocidad con el tiempo, pero su módulo permanece constante, como un movimiento circular uniforme, tenemos únicamente una aceleración normal. Ahora, si cambia el módulo y la dirección de la velocidad con el tiempo, como en un tiro parabólico, tendremos aceleración tangencial y una aceleración normal. Es allí porque calculamos en este ejercicio una aceleración tangencial y una aceleración normal. Si cambia el módulo y la dirección de la velocidad con el tiempo, como en un tiro parabólico, tendremos aceleración tangencial y aceleración normal. Y entonces, ¿por qué calculamos la aceleración tangencial y normal para el ejercicio que acabamos de ver? Ahora, si vemos otro ejercicio, me dice, el molino de viento de eje vertical se compone de dos aspas de forma parabólica. Si estas en principio están en reposo y comienzan a girar con una aceleración angular constante de 0.5 radianes sobre segundo cuadrado, determina la magnitud de la velocidad de aceleración del punto A cuando t es igual a 4 segundos. Ok, ya hablamos que estas son las ecuaciones por lo menos que vamos a utilizar para cuando la aceleración sea constante, una aceleración angular constante. Ahora me están pidiendo la magnitud de la velocidad y la aceleración en el punto A, que es este punto que está acá. Entonces, fíjense, yo entonces, acá sí me están dando un tiempo, fíjense, acá me están dando un tiempo, t es igual a 4 segundos. Yo puedo utilizar entonces una de estas fórmulas, que en este caso esta que está subrayada, marcada aquí, que es la que vamos a utilizar, porque cumplo con los datos, o tengo los datos para utilizar. W sub 0, 0. Están en principio en reposo, W sub 0. W sub 0, 0, está en principio en reposo. Más, tengo la velocidad angular, que es 0.5, por el tiempo que me están dando de 4 segundos. Con ello puedo obtener mi velocidad angular de 2 radianes sobre segundo. Ahora bien, estas fórmulas que están acá, tengo la velocidad en el punto A es igual a la W por el radio en el punto A. Este movimiento que se transmite acá, o que se genera acá, que se está transmitiendo en este punto aquí arriba, entonces es lo que se transmite, digamos, en todo el cuerpo que está acá, en todo este molino, ¿no? Entonces, para calcular la velocidad en el punto A, fíjense que me piden velocidad y aceleración del punto A, no me piden velocidad angular y aceleración angular, es velocidad. La velocidad está relacionada con la aceleración, con la velocidad
tangencial, digamos, está relacionada con la velocidad angular por el radio, el punto A. Entonces, ¿cuál es la velocidad angular que ya yo la acabo de calcular? 2 radianes sobre segundo. Por el radio del punto A, que es este que está acá, son 20 pies. Entonces, 2 por 20 son 40 pies sobre segundo. Obtengo entonces mi velocidad en el punto A, calculando inicialmente la aceleración, la velocidad angular. Ahora yo necesito la aceleración angular. Sí, la aceleración angular, pero tengo que calcular la aceleración angular, no la aceleración normal y la aceleración tangencial. ¿Por qué? Caso del que vimos anteriormente, tengo en este caso forma parabólica, entonces tengo que calcular una aceleración normal y una aceleración tangencial con la formulita que también vimos hace rato. Aceleración en el punto A, la normal, es w al cuadrado por el radio del punto donde me están pidiendo que calcule. Serían 2 al cuadrado por 20, serían 80 pies sobre segundo cuadrado. Y tengo que calcular una aceleración tangencial, que sería la aceleración angular por el radio en el punto A. Y me da este valor de 10 pies sobre segundo. Ahora, como hicimos en el caso anterior, para calcular en sí cuánto es la aceleración en el punto A, yo tengo que sumar y elevar al cuadrado estas dos aceleraciones, la normal y la tangencial, y obtener el valor en sí que me están pidiendo de la aceleración en el punto A. Entonces, siempre cuando tenga este tipo de ejercicios de forma parabólica o las condiciones que ya les di en la lámina anterior, vamos entonces a calcular una aceleración normal y una aceleración tangencial. Fíjense que el ejercicio me pide determine la magnitud de la velocidad y aceleración. Eso es aceleración normal y aceleración tangencial y velocidad tangencial, digamos velocidades. La angular está representada por W y la aceleración angular está representada por esta alfa que está aquí, la aceleración angular. Entonces, para que no confundan los términos, entonces. Este tipo de modelos de ejercicios son los que vamos a ver para su examen, pues estos modelos de ejercicio es lo que saquen de ahí entonces las fórmulas que necesiten. Yo, como les dije, les voy a dejar la presentación en la plataforma, saquen las fórmulas que vayan a necesitar y cualquier otra que esté también en las guías que están proporcionadas ahí en la plataforma para que al momento de su examen tengan todo a la mano.